Tema uno, víctima protagonista. ¿Qué es la víctima? La víctima es una historia y esta historia tiene un propósito de inocencia. Entonces la víctima tiene inocencia y indignación. Estas dos sensaciones internas son tan dulces como el azúcar. Me encantan sentirme inocente e indignado porque alguien se comportó de una forma equivocada y me causó daño. Entonces tengo derecho al resentimiento, tengo derecho a estar resignado, no es mi culpa, no fui yo, fueron los demás. Todo, todo dulce. La verdad, a mí también me gusta, a todos nos gusta eso. Entonces la tentación de cualquier persona que no ha meditado sobre esto, como cualquiera que no sabe de bioquímica o de dieta o de salud y todo, la tentación me dice, ¿qué te gusta? Y si a mí me pregunta, ¿qué me gusta el helado de chocolate. Me encanta el helado de chocolate. Ahora no lo puedo comer, maldito el día que empecé a leer sobre todas estas cosas, ya no puedo. O me hice un análisis de alergia y me dio que soy alérgico. La mujer me dice, ¿qué cosas te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Digo, el omelette de jamón y queso. Lo que más me gusta. Como comida todos los días de desayuno, me encanta, me siento feliz, omelette de jamón y queso. Me dice, bueno, toma las noticias. Digo, ¿por qué? Dice, vamos a hacer el examen, pero normalmente lo que más te gusta es lo que sos alérgico. Digo, uy, no me digas. Bueno, me hizo, si te sale hasta 40, hasta 20 no hay problema. De 20 a 40 sos ligeramente alérgico. De 40 a 100 ya no debes comerlo. De 100 a 500 ya es peligroso. Y de 500 para arriba te hace mal hasta que lo coma otro. Ni mires cuando alguien lo come, porque ya te causa alergia de ver a otro comerlo. Huevo y lácteos, arriba de la lista, 2000. Me dice, olvida, nunca más en tu vida, esto no es alergia desarrollada, tu organismo no acepta ni los lácteos ni el huevo. Y es lo que más me gusta, me sigue gustando, ¿eh? Pero pero bueno, si como esto sé que me va a causar un montón de problemas físicos, entonces no lo como, pero no porque no me gusta, no, nunca dejó de gustarme, todavía me da ganas, veo un huevo y me da ganas de comerlo. Y cuando veo helado o, no sé, la leche está en todo, queso, el queso, ay, cómo... Mm, empiezo a ver las imágenes de queso. Y también soy alérgico al gluten, entonces tampoco comer trigo, entonces pan con queso, era como, wow, huevo con un omelette de jamón y queso con un pancito. No more, no more. Bueno, la víctima es como el omelette de jamón y queso, para mí. Te causa un daño terrible, pero es lo más rico que hay. Nadie se puede resistir, es una droga, a todos nos encanta contar historia de víctimas. La diferencia es que algunos de nosotros sabemos que te causa alergia. La mayoría de la gente no sabe que le causa alergia, entonces vive toda su vida atrapada con la irritación estomacal de la historia de víctima sin darse cuenta, pues es alergia subclínica. O sea, mi alergia, bueno, no es que me comí y me brotaba todo, eso sería mejor. Porque cuando si comes algo y te brotas con urticaria y todo, decís, y en 5 minutos, te comes un huevo y a los 5 minutos estás todo brotado de urticaria y te pica todo y te sientes mal y tienes que vomitar. Y dices, bueno, no sé qué será, pero la quinta vez que te comiste un huevo y a los 5 minutos te pasó eso, creo la mayoría de la gente se daría cuenta que no vale la pena. Ahora, si en vez de 5 minutos son 5 años, si en vez de urticaria lo que tienes es inflamación estomacal, y si en vez de vomitar lo que pasa es que te empieza a desarrollar problemas internos que nunca los ves, ya no es tan fácil correlacionar la ingesta de huevo con tus problemas de salud, porque se manifiestan de una forma muy oscura, con grandes demoras, con una cosa sistémica, que es un malestar sistémico, no es una enfermedad. Y la víctima, la historia de la víctima es exactamente así. La historia de la víctima no se manifiesta inmediatamente, pero ¿cuál es el precio? Decimos, ¿no? El precio de la impotencia es de la inocencia es la impotencia. Y la indignación es el resentimiento. Entonces, entre la impotencia y la resignación y el resentimiento, tu vida
se va para abajo. Pero tarda mucho. Y no solo que tarda mucho, sino imagínate que comes huevo, no te pasa nada, y pasan, no sé, 3 o 4 días y te empiezas a sentir mal, muy mal. Vas a identificar el malestar con cualquier otra cosa menos con el huevo. Entonces la gente, cuando cuenta historia de víctima, lo que siente es el sabor que le gusta en el momento. Y cuando viene el precio de vivir en la resignación, en la impotencia, el resentimiento con los demás, en un tono así de tristeza generalizada, de debilidad, de enojo con la vida y todo, lo que piensa es más, me lo hicieron ellos, porque la historia de víctima es autoconsistente. Esto y dices, a ver, pero ¿por qué estás tan resignado? ¿Y qué vas a hacer? En este país siempre las cosas así. O sea, en serio que no es una excusa, pero es parte de la verdad. La verdad parcial. Y es la parcialidad de la verdad que se manifiesta de una forma autoconsistente con la historia de la víctima.